Ya estamos listos para darle la bienvenida al doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para que responda a todas sus inquietudes. Doctor, feliz miércoles, bienvenido. Hola Mario, y feliz miércoles. Gracias. ¿Cómo está? Doctor, le he visto por ahí muy activo en Times Square, compartiendo con nuestra audiencia, con su audiencia que le sigue. Y bueno, quisiera que nos aclarara un poquito esas dudas, porque este es nuestro último programa de este año 2024 y todavía hay muchas expectativas para quienes han ingresado a este país y no saben cómo regularizar su estatus migratorio. Claro, claro, sí, pues sabemos que el año que viene vamos a tener una nueva administración con quizás algunas reglas cambiadas, distintas, ¿verdad? En ciertos procesos. Y entonces es importante también saber qué es lo que esta administración está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Para garantizar ciertas salvaguardas que ya estaban establecidas. Por ejemplo, tenemos que ya existe permanentemente una extensión de 540 días de ciertas renovaciones de permisos de tarjetas de empleo cuando son renovadas antes de su vencimiento, incluyendo la categoría de persona con un estatus de asilado, de asilo en proceso, personas que están en un proceso de ajuste de estatus, personas que tienen una orden de suspensión de remoción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted introduce su renovación de tarjeta de empleo antes de la fecha de vencimiento, esa tarjeta de empleo se extiende automáticamente por 540 días y esta es una regla que se ha hecho permanente. Entonces, no va a ser desactivada por vía de una orden ejecutiva, si así lo decidiese el presidente electo hacerlo. También tenemos que, por ejemplo, las ajustes de estatus, el formulario I-485 ha sido cambiado en ciertas partes y ya la persona entonces en el mismo formulario puede determinar si va a necesitar presentar una declaración de manutención o no. Doctor, ¿qué cambios pudiese, por ejemplo, implementar Donald Trump a través de una orden ejecutiva desde el punto de vista migratorio, según lo que ha anunciado durante la campaña? Bueno, nosotros sabemos que los presidentes por vía de decreto, ley, orden ejecutiva, ¿verdad? Siempre tratan de imponer legislación que luego puede ser bloqueada. Ya sabemos que él quiere pues, empezar con lo que es los derechos a la ciudadanía americana por nacimiento. Ya él está discutiendo esto a más profundidad y dice que va por vía de decreto ley tratar de eliminar esto. Sabemos que esto está en la Constitución, los tribunales decidirán si eso es algo que él puede hacer o no. También sabemos que él no quiere renovar o seguir utilizando el programa de parol humanitario, ¿ok? Que sabemos que está proponiendo desactivar la aplicación CBP One y volver al antiguo sistema que él implementó de permanecer en México. Entonces, eso es lo que hasta ahora se está vislumbrando, pero sabremos en el momento en que él tome la presidencia por vía de órdenes ejecutivas si él va entonces a implementar estas medidas que está diciendo que va a hacer. Si se elimina esta aplicación CBP One, ¿cuáles serían las opciones desde el punto de vista migratorio que tendrían las personas que están en México? Bueno, básicamente, si vamos con una desactivación de CBP One, un incremento en lo que sería evitar pasos ilegales en la frontera y la reinstauración de permanecer en México, básicamente toda persona que venga o que intente entrar a Estados Unidos buscando protección por asilo, va a tener que esperar en México hasta que sea llamado para una cita con un oficial de asilo y después para empezar su proceso en la corte, pero todo esto esperándolo desde México. Para las personas, especialmente pues en nuestra comunidad que entraron con parol humanitario a Estados Unidos y que de pronto están esperando casi a que se le venza para ver qué hacen, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es no esperar hasta que se les venza, ¿verdad? Sabemos que tanto esta administración como la que viene no tienen intenciones de renovar estos paroles, ¿ok? Estos salvoconductos y por lo tanto
deberían o deben ya de estar tomando medidas al respecto, consultando con abogados, llamando a nuestra oficina, haciendo citas para ver qué alternativas migratorias pueden tener. De otra manera, van a quedarse ilegal en el país, o si no, hacer planes para para regresar a los países de origen. Doctor, nos empiezan a llegar los testimonios de los televidentes y nos dicen así, doctor, la página NBC está bloqueada, no me deja hacer nada, no sé si mis 6 pasos ya están aprobados. Soy de México, tengo fecha de prioridad agosto 2004. Debido a las limitaciones numéricas para la emisión de visas de inmigrante, sí, hace 20 años tampoco lo podía creer. Dice que establece que la ley de petición no es elegible para un procesamiento posterior en este momento. O sea, decía prioridad 2004, lo revisamos bien, así nos escribió. ¿Qué significa Ok. esto? Bueno, en este caso usted debe contactar al National Visa Center. Usted dice que la página está bloqueada. Bueno, debería contactarlos a ellos. Ellos tienen en su misma sitio web una sección de contactar al National Visa Center. Llene ese formulario, ¿verdad? Porque es un formulario que hay que llenar y entonces explique cuál es su preocupación, ¿ok? Si es que ya está listo para inmigrar, pero no le han dado cita y ellos le responden porque eso es ellos siempre, nosotros utilizamos bastante esa página y siempre recibimos respuesta del National Visa Center. ¿Y es normal que tarde 20 años en ese proceso? Depende de la categoría. La categoría, acuérdate que estamos hablando de probablemente es un hermano ciudadano americano de mexicano que lo está pidiendo y puede ser que por las cuotas de visas asignadas a México específicamente, entonces ha llevado a un retraso de ese tamaño, pues. Wow. Seguimos, nos dicen Sí. así, doctor, yo soy de Perú, mi esposo ya es ciudadano, vive en Nueva York hace muchos años, tiene otra familia, pero nosotros seguimos casados. ¿Cómo puedo hacer para que me dé la residencia? Porque yo quiero viajar y bueno, a él no le agrada la idea. ¿Yo como esposa legalmente tengo derechos? Bueno, usted es esposa de él, ustedes van a tener que demostrar que es un matrimonio de buena fe, ¿ok? Un matrimonio para construir una vida en conjunto. Si tienen tantos años de casado, ¿ok? Una pregunta va a ser, bueno, ¿cómo llevan ese matrimonio entonces? ¿Cuántas veces se ven al año? ¿Él envía dinero? Entonces van a haber una cantidad de preguntas que van a tener que saber responder y bueno, ellos pueden intentar solicitar una visa de inmigrante, luego hacer procesamiento consular, ¿ok? Pero el gobierno al final tendrá la última palabra. Claro. Doctor, nos explica, mi esposo me pidió ya con el perdón I-601 aprobado. Yo soy de México, pero no me gustaría Ujú. salir del país. Estoy esperando a ver si regresa el parole in place y si no, pues voy a mandar mis papeles para la cita en Ciudad Juárez. ¿Usted cree que esa medida que ya fue, digamos, anulado ese beneficio, lo puedan volver a reimplementar? Bueno, solamente si viene por iniciativa de la nueva administración, con nuevos parámetros, parámetros que están acorde a sus políticas, ¿verdad? Y entonces ellos planteen otorgar este beneficio nuevamente. Quizás que las personas llamen a sus representantes en Congreso, ¿verdad? Y les dejen mensajes, mire, queremos parole in place nuevamente. Yo soy ciudadano americano, mi esposa no quiere, no tiene por qué salir no tiene por qué salir de Estados Unidos para solicitar sus papeles en México. Eso es algo que establece la ley. Si inicia una campaña, ¿verdad? A nivel nacional, llamando a todos los representantes en Congreso, pues quizá pueda haber una solución a eso. Doctor, le tengo una pregunta de un usuario de YouTube, Edgar Enríquez, nos dice, por favor le pregunta al abogado lo siguiente, en caso del parol humanitario, una persona que ingresó hace 10 meses pero no tiene la intención de quedarse, por el contrario, al terminar mi permiso, y ahí se quedó. Estamos Ok. esperando que siga escribiendo, pero bueno, Ajá. ¿cuál serían las opciones para él? Ya tiene 10 meses.
Bueno, si la persona expresa claramente que no quiere permanecer en el país, pues salir de Estados Unidos antes que se le venza el tiempo establecido en ese salvoconducto, en ese parol humanitario, para que entonces no tenga tiempo ilegal dentro de los Estados Unidos. ¿Y qué opciones tiene? Por ejemplo, una certificación laboral, una visa de talento. Bueno, demostrar interés en permanecer en Estados Unidos, porque creo que dice que él no tiene interés en permanecer acá, ¿verdad? Sí, nos está escribiendo. Dice, no tengo interés en permanecer acá, por el contrario, al terminar mi permiso, me regreso, pero tiene que regresar enseguida que tome posesión el nuevo gobierno o si puede esperar a que se termine. Son comentarios que nos hacen llegar en vivo en este momento. Claro, pues no tiene que irse cuando tome posesión el nuevo gobierno, porque ya usted tuvo una entrada legal, ¿ok? Y el gobierno le dio un tiempo de estadía y por lo tanto sería ilegal del nuevo gobierno revocarle ese beneficio ya otorgado, ¿ok? Entonces, si eso llegase a ocurrir, estoy seguro de que habrían litigios, ¿verdad?, en contra de esa medida, pues es algo ilegal, la ley no se puede, las normas no se pueden aplicar de manera retroactiva, ¿ok? Este, Al menos que sea por una emergencia de seguridad nacional, etcétera, pero este no es el caso. Ahora, doctor, una persona que vino con el parol y se quiere ir antes del tiempo previsto, lo puede hacer y no hay ningún tipo de consecuencias. Correcto, no hay ningún tipo de consecuencia, la persona se Perfecto. puede ir sin ningún problema. Nos están preguntando, ¿qué pasa con mi hija, doctor? No le ha llegado el permiso de trabajo. ¿Puede ella cambiar de dirección del patrocinador? ¿No tendrá problema si le llegan los papeles al patrocinador y que él no se los dé? Bueno, ella puede ya hacer un cambio de dirección, ¿ok? Ella en la misma aplicación, en el mismo website de USCIS o en su cuenta de USIS, ¿verdad? Ella puede entrar a su cuenta, hacer cambio de dirección allí mismo y eso afectaría entonces todas las aplicaciones que ya tienen en proceso. Claro, a veces ocurre que USCIS lo envía todavía a a la dirección incorrecta, pero ya esos son asuntos internos de USCIS, ¿ok? Sí. Entonces, pero ella sí pudiese ir haciendo ese cambio de dirección y no le afectaría en cuanto al asunto de que tiene un sponsor que vive en otra dirección. Nos está escribiendo que tiene problemas y quiere renunciar por maltrato. En ese caso, cuando una persona está en trámite con su patrocinador, ¿qué derechos tiene el migrante? Bueno, generalmente en estados como Nueva York y probablemente en otros estados de la Unión, el trabajador, independientemente de su estatus migratorio, pues tiene derechos, ¿verdad? Y protecciones que entonces esta persona debería activar en contra de estos abusos, ¿verdad? Si hay un abuso laboral, pues ir a a las agencias respectivas laborales de su estado y poner la queja para que se abra una investigación contra este sponsor o patrono que está siendo abusivo. Perfecto, doctor. Le escribe Edgar Enríquez. Era lo que quería saber, doctor. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y bendiciones para todos. Amén, amén. Bendiciones para todos ustedes también y gracias por su pregunta. Doctor, avanzamos. Nos dicen en este caso, llegué en 1995, tuve una salida en el año 99. Cuando regresé, me agarraron varias veces. Por eso me han dicho que ya no califico para el Parole in Place. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy casado con una ciudadana americana. Bueno, número uno, usted permaneció más de un año, ¿verdad? De manera ilegal en el país. Y luego usted lo agarraron y después entró de manera ilegal. Entonces, por lo tanto, existe una barrera permanente, ¿ok? La única manera que usted puede superar esa barrera permanente es que salga del país y pase más de 10 años fuera de Estados Unidos. Entonces, la verdad que es una situación bastante difícil porque esas son las reglas del juego. No hay, en este tipo de casos no existe un perdón que pueda sacarlo de esa situación en la que se encuentra. Lamentablemente, pues hubo una reforma migratoria que lo perjudica de esa manera. Entonces, al haberse quedado en el país más de un año de manera ilegal, haber salido después y reingresar de manera ilegal, eso lo hace a usted inelegible para algún beneficio migratorio.
Bueno, hoy es miércoles de inmigración, corran la voz, el doctor Guillermo Olivos está respondiendo a todas sus preguntas, yo estoy atenta a nuestro canal de YouTube. Avanzamos con los casos, doctor, nos dicen así, yo tengo una entrevista para la ciudadanía y me dicen que me pueden quitar la tarjeta verde porque entré ilegal hace muchos años, pero ya van 2 veces que me dan mi tarjeta porque fueron varias veces. ¿Esto es cierto, doctor? Fueron varias veces, o sea, tuvo alguna ofensa criminal, es lo que querrá él decir. Eh, Habría que ver qué tipo de problemas criminales tuvo la persona. Generalmente las felonías agravadas, ¿verdad? Y ese tipo de ofensas pudiesen revocar la tarjeta verde, claro que sí. Entonces es importante que se ponga en contacto con un abogado, ¿verdad? Si quiere, ahí tiene los números de nuestra oficina, para entonces estudiar ese caso. Necesitaríamos ver cuáles fueron las condenas que usted recibió y entonces para determinar si está en riesgo que le quiten la tarjeta verde o no. Ahora, doctor, pero se supone que si ya le dieron la tarjeta verde, ¿pueden volver a revisar el caso de que entró de manera irregular? Bueno, depende de cómo, o sea, dependería de cuál fue la violación que él tuvo. O sea, si él entró de manera irregular, obtuvo la tarjeta verde de manera irregular, ¿ok? Ah, Vamos a ok. suponer que no dijo la verdad, no, inventó que tenía un documento que es mentira, que lo tenía, y el gobierno en ese momento no se dio cuenta. Cuando usted aplica por naturalización, sí hay una revisión de tu expediente nuevamente, ¿ok? Ujú. Sí, especialmente porque uno de los requisitos es haber vivido como residente permanente en el país por cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, primero déjame ver si en verdad esa persona ha vivido como residente permanente. ¿Qué quiere decir eso? Déjame ver si es verdad que esa residencia permanente es válida. Ok, entiendo. Doctor, nos Ujú. preguntan si en la entrevista de ciudadanía el oficial puede preguntar sobre un asilo político ya cerrado. No debería preguntar acerca de un asilo político. Estas son Ok. preguntas que ya fueron discutidas en un caso de asilo, ¿ok? Y no debería nuevamente el oficial, es más, si está con un abogado, en ese caso el abogado debería objetar ese tipo de preguntas. Ok, tenemos otra interrogante. Dice, mi hermano va a ir a una entrevista en el consulado. Quiere llevar las visas de mis papás para confirmar que van a salir de viaje. Yo le recomiendo que no porque ya se le han negado 2 veces y puede que le cancelen las visas a mi papá. ¿Es esto posible? Es un requisito que no se lo están, es algo que no se lo están pidiendo, es verdad, puede poner en riesgo que le cancelen las visas a sus padres, ¿ok? Porque el oficial consular tiene la autoridad de cancelar visas, ¿ok? Entonces no tiene por qué poner en riesgo los visados de sus padres solamente para garantizar su visado. Doctor, nos preguntan qué documentos debería llevar para la entrevista de la ciudadanía y qué tan estrictos están ahora para la aprobación. Bueno, siempre se recomienda que lleve copia de sus declaraciones de impuestos de en los últimos 5 años, ¿ok? Si su residencia permanente la obtuvo por empleo, entonces verificación de que por lo menos después de haber obtenido la tarjeta verde, siguió trabajando con el empleador por el tiempo que haya sido, ¿verdad? Si fue despedido, por lo menos evidencia de que fue despedido. Si es por 5 años de haber estado en Estados Unidos, pues Ujú. el hecho de que usted ya haya declarado impuestos en los últimos 5 años, pues es prueba de presencia en el país. Puede también llevar una carta de empleo verificando que usted ha estado en el país presente en los últimos 5 años. Y bueno, debe conocer muy bien el contenido de su aplicación de naturalización, conocer todo lo que la planilla dice, porque la van a revisar renglón por renglón y es bueno que usted conozca el contenido de esa aplicación. Pues los exámenes, dependiendo, no es que hayan cambiado en sí, ¿verdad? Las preguntas siguen siendo muy parecidas a las anteriores, pero siempre hay cierta flexibilidad para personas de cierta edad, ¿verdad? Que tienen ya cierto tiempo viviendo en el país como residentes permanentes.
Doctor, de un tiempo para acá escuchamos decir y que iban a ser mucho más estrictos con el dominio del inglés durante esa entrevista y bueno, un dolor de cabeza, nos ponemos todos estresados. ¿Es esto cierto o con por lo menos entender y tratar de machucarlo y defenderse uno en la respuesta sería suficiente? Bueno, la entrevista es en inglés, Sí, claro. obviamente. Ujú. Y no es un inglés básico, es un inglés más intermedio. Entonces, sí, las personas tienen que, por lo menos allá en el sur de la Florida, que están muy acostumbrados a hablar español, entonces sí deberían también afinar un poco esto del inglés, porque sí es importante en el examen. Sí, sin duda alguna. Nos escriben por aquí Raúl Sequera. Buenos días. Mis hijos entraron por la aplicación CBP One y tienen corte en el mes de mayo del año 2025. ¿Tendrían algún problema? ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Bueno, la recomendación es que tienen que preparar una defensa, ¿verdad? Porque ellos ahora se encuentran en procedimientos de remoción. Esa es la condición de entrar por vía CBP One. Lo dejan entrar, le dan un parol, pero usted tiene luego que presentarse ante un juez y, bueno, explicarle al juez qué beneficio migratorio usted califica para que lo dejen quedarse. Si no, pues le dictan deportación o usted pide salida voluntaria. Entonces, ellos tienen que ir a su corte en mayo del 2025, hablar con un abogado, ¿verdad? Estamos a la orden nuevamente, para determinar qué auxilio migratorio a estos chicos se les pudiese presentar. Si es que vienen huyendo de persecución, si es que son menores de 21 años y califican para una visa juvenil que los llevará eventualmente a la residencia permanente por abandono de uno de los padres. Entonces, hay algunas alternativas que se pueden analizar y prepararlas para entonces estar listos y no llegar con las manos vacías a esa audiencia. Qué importante eso que acaba de decir, doctor, porque toda Ujú. esa información que uno vaya preparado con evidencias, con todo lo que le pudieran pedir a uno en ese momento de la entrevista, pues marca la diferencia para poder tener ese caso en positivo, esa aprobación que uno tanto espera. No, y está haciendo en verdad la pregunta a tiempo, ¿verdad? Porque son 5 meses, Claro. pues uno en 5 meses pues puede tranquilamente con el cliente sentarse y hablar y ir preparando un caso, que es distinto cuando te llaman, no, tengo audiencia en 15 días y Sí. se me vence el año para asilo en la semana que viene y entonces lo ponen a uno a correr. Sí, me imagino que deben haber muchos casos como ese, doctor. Sí, señor. Bueno, avanzamos. Nos dice una señora, mi hijo acaba de recibir su residencia y abrió el sobre que viene junto a los pasaportes y todavía no se lo sellaban. Por favor, díganme qué puedo hacer. ¿Su hijo aplicó por la residencia o Ujú. le llegó la residencia? Entiendo que le llegó la residencia y abrió el sobre. Ajá. Y entonces, algo de unos pasaportes, eso sí no Dice, entiendo. mi hijo acaba de recibir su residencia, abrió el sobre que viene junto a los pasaportes. Todavía no se lo sellaban. Por favor, díganme qué puedo hacer. O sea, si quiere Eh, explique cuáles son los pasos en ese caso cuando sí, llega a la residencia. sí, vamos a explicar cuáles son los pasos, ¿verdad? Cuando llega a la residencia, básicamente, pues felicidad, abre una botella de champaña, porque entonces ya es residente permanente. Revise muy bien los datos de de la residencia. Un dato importante para aquellas personas que han recibido su residencia por asilo, es importante que la residencia haya acumulado un año desde la fecha en que le otorgaron el asilo hasta la fecha en donde dice que usted es residente permanente, ¿ok? Porque así lo dice la ley. La ley dice que la persona que opta por la residencia permanente basado en un asilo aprobado, tiene que transcurrir un año para poder hacerse residente permanente. Si esa tarjeta no tiene ese periodo de un año acumulado, puede haber problemas más adelante y hasta le pueden decir que esta tarjeta estuvo mal emitida, ¿ok? Entonces, revise muy bien esa tarjeta, acuérdese la fecha en que le aprobaban el asilo. Si le aprobaron el asilo el 18 de diciembre del 2023 y usted recibe hoy la tarjeta con fecha de emisión del 18 de diciembre del 2024, estamos bien. Pero si la tarjeta dice
junio 8 del 2024, ahí hay apenas 6 meses de acumulados como asilado viviendo en Estados Unidos. Entonces ya esa tarjeta tiene problemas, ¿ok? Sí. Así que ya nos ha tocado con varios clientes que hemos tenido que regresar la tarjeta verde para que sea corregida. Doctor, para esas Entonces, personas, disculpe, tengo este interrogante, para esas personas que han pedido asilo aquí en Estados Unidos y luego se casaron con un ciudadano o ciudadana americana y renunciaron a su asilo y luego van al país de origen, ¿esto tiene algún efecto secundario? Porque digamos, pidieron asilo y se lo aprobaron hablando acerca del temor de estar en ese país o estuvieron en ese proceso de aprobación. ¿Esto tiene alguna consecuencia? sí, pudiese tener consecuencias serias, ¿verdad? Porque si usted está diciendo en una aplicación de Ujú. asilo, tengo miedo de regresar a mi país, me pasó esto, esto y aquello, y luego, obviamente, pues su asilo no ha sido aprobado, no ha sido estudiado por las agencias, pero usted luego consigue la residencia permanente por matrimonio. Entonces, al menos que usted explique, ¿verdad? En el retiro de su caso de asilo, que ya las causas que le causaban temor, ¿verdad? Ya no existen. Entonces, en ese caso, ya usted puede decir, bueno, quiero retirar mi asilo porque ya no tengo necesidad de continuar con mi caso de asilo, ¿ok? Pero si usted no dice nada, va al país de persecución, regresa, aunque la tarjeta verde es por residencia, es una pregunta lógica que pueda tener un oficial de inmigración, porque acuérdese que existe una penalidad en donde si usted introduce una aplicación de asilo frívola, ¿ok? Entonces usted no calificaría para otros beneficios migratorios, si se llega a determinar eso. Entonces, bueno, va a Claro. tener que explicar si usted tenía miedo, entonces, ¿por qué después que recibió la residencia permanente por otra vía, el primer viaje que hizo fue ir a su país Claro. de origen? Ujú. Así es. Doctor, gracias por todas estas aclaratorias, por responderle a todos nuestros usuarios de YouTube. Y ahí están los números de contacto del doctor Guillermo Nolivo. Si usted tiene alguna inquietud que hacerle en esta materia migratoria, pues ahí lo pueden contactar para tener una asesoría más personalizada. De antemano, feliz Navidad para usted, doctor. Que tenga una gran semana, cuídese mucho del frío y seguiremos en contacto. Un abrazo. Gracias, gracias a todos los que se conectaron también por sus preguntas tan interesantes. Y bueno, feliz Navidad, feliz año para todos. Que todo lo mejor sea recibido el año que viene. Y bueno, me imagino que regresaremos la primera semana o la segunda semana de enero Sí, nuevamente la primera para semana. la primera semana para, bueno, responder todas sus dudas, discutir cualquier cambio, comentarios de materia migratoria y bueno, siempre listos para aclarar sus preguntas con mucho gusto. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, respondiendo el día de hoy a todas sus preguntas, como cada miércoles, gracias a esta ventana informativa.